Hola, el día de hoy me vas a acompañar a maquillarme mientras te cuento de la película Sinners. Muy bien, primero y como siempre vamos a iniciar advirtiendo que este video tiene spoilers. Entonces, si tú no has visto esta película, te recomiendo que no veas este video porque pues vamos a hablar sobre la película con lujo de detalle y pues con muchos spoilers. Entonces, pues sí, evidentemente si no la has visto, mejor no estés aquí. Ahora sí, ya que hice ese pequeño disclaimer de que tiene spoilers de este video, vamos a empezar abordando de qué trata la película. Básicamente, cuál es la trama. Ya después nos metemos en qué quiere decir realmente, cuál es el mensaje de esta película y por qué es tan aclamada, porque rompió un récord histórico. Tiene 14 nominaciones a los Oscars. ¿Pueden creer eso? 14. O sea, no son pocas cosas, son bastantes nominaciones. Entonces vamos a hablar de por qué creo yo, personalmente, o sea, esto puede ser o no ser cierto, pero personalmente, ¿por qué creo que esta película llegó a tener tantas nominaciones? Bueno, empezamos con dos hermanos gemelos, son gemelos, es importante eh, recalcar esto porque hay varias metáforas en la película, hay varias cositas visuales que hacen analogía a otras cosas. Y esto es muy importante porque es, son de esos detalles que hacen que la película sea tan rica, que sea tan genuina, que se vea tan fácil. Porque al inicio, si lo piensan de esta manera, al inicio los dos gemelos cada uno tiene una característica. Uno tiene un gorrito rojo, que ya después viendo su destino, te das cuenta de, mira, tiene sentido que su gorrito fuera rojo. Y el otro tiene un gorrito azul. Así los reconoces y así puedes darte cuenta de quién es cada quien. Pero está divertido que jueguen con estos colores y que jueguen con estas cosas porque hace que la película sea mucho más dinámica. Y que cuando la veas por primera vez no te fijes en estos detalles, pero conforme la sigas viendo y viendo y viendo y viendo, te vas dando cuenta y dices, oh, mira, no me había dado cuenta de eso. Entonces esto es muy importante porque es de esas películas que conforme la ves más y más y más y más, te vas percatando de más detalles. Entonces, eso primero a resaltar. Pero bueno, son gemelos, son gangsters, esto es importante. Y básicamente lo que quieren es comprar una propiedad para hacer un bar. Este, estamos a poquitos años de la abolición de la esclavitud, o sea, va recién fresca la abolición de la esclavitud y lo siguen tratando bastante mal. O sea, realmente, aunque digan que ya tienen derechos y que ya no son esclavos y bla, 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 se sabe que no son del todo libres. Como hoy en día siguen sin ser del todo libres, lo cual es también un detalle muy importante y un mensaje muy importante que demuestran en la película en varias ocasiones que todavía no son del todo libres. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de los mensajes y qué creo yo que quiere decir la película. Pero compran su terreno para poder hacer de esta manera un bar aquí y lo que planean es que su primo, el más chiquito, pueda tocar en este bar porque tiene una voz muy bonita, tiene una voz preciosa y toca la guitarra, una guitarra que ellos mismos le regalaron. Pero al inicio de la película te dicen un detalle muy importante. La música puede atraer cosas buenas y puede atraer cosas malas. There are legends of people born with the gift of making music so true it can pierce the veil between life and death, conjuring spirits from the past and the future. No siempre trae cosas buenas. Entonces es importante checar eso y es un tema que ellos no saben y desconocen por completo. Nos cuentan que en diferentes tribus, como la irlandesa o como la afrodescendiente, en cada una existe este ritual o como este convivio de tocar música con el fin de atraer a los antepasados y a los del futuro, atraer atraer a estos entes, a estos espíritus. Pero ellos desconocen que esto pasa, que tienen esas tradiciones. Y bueno, vemos que, como les digo, están como planeando todo esto, están planeando su apertura, su gran apertura en su bar.
Y para esto pues van por su primo, van a buscar a otros tantos músicos, a las personas que les hagan la comida y así. O sea, están buscando todo el staff, vaya, para el bar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que a mitad de la película, no, mucho, un poquito más de la mitad, nos muestran que hay vampiros. Nos muestran que de hecho está pasando que hay una subtrama en donde hay vampiros. Y tú dirás, ¿cómo? O sea, como una película de gangsters que habla sobre la comunidad afrodescendiente, también trata sobre vampiros. Sí. Sí, también trata sobre vampiros. Suena loco, suena un poco hasta tonto, hasta que tú dices, ay, qué ridículo. Pero, de hecho, funciona bastante bien. O sea, yo cuando lo pensé, dije, a ver, suena bizarro, pero en realidad funciona bastante bien la película, justamente porque es una trama que no te esperas, porque es una trama, yo creo que es de estas películas que debes de ver sin saber qué va a pasar, o sea, sin tener la menor idea de qué está pasando, porque así el plot twist te gusta más, así dices, ah, va, ya entiendo. Y bueno, evidentemente tampoco para hacérselas tan larga, este, logran hacer su apertura, ¿no? Logran conseguir todo lo que necesitan y hacen su apertura, su gran apertura. Pero, como les digo, está pasando una subtrama en donde hay vampiros. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dan una escena bastante buena. Es toda una secuencia preciosa de ver, preciosa, en donde este chico, el primo, está tocando su guitarra y está cantando y con su música vemos cómo logra atraer a todos estos entes del futuro y del pasado y vemos cómo hay toda este movimiento, hay todas estas personas del futuro, del pasado, vemos como de ciertos sonidos antiguos de las tribus de antes se logra sacar los blues, se logra sacar el rap, el rock, géneros tan emblemáticos se logran sacar de sonidos tan puros como los que eran de tribus. Entonces vemos toda esta secuencia muy bonita, muy preciosa, en donde están conviviendo géneros del pasado, géneros del presente, géneros del futuro, y de verdad que es creo que es la mejor secuencia de toda la película. O sea, fácil es la mejor secuencia de toda la película, porque de verdad que tiene mucha riqueza en ella, tiene muchísima riqueza en ella y muchísimo poder y significado. O sea, eso es lo más importante, porque toda esta película habla mucho sobre la cultura afrodescendiente, y eso es muy importante, específicamente afroamericana. Habla sobre las raíces afroamericanas y es muy importante porque cuentan su historia. O sea, aparte de contarte una historia sobre vampiros y sobre cosas sobrenaturales y así, que sí está loquito y es un poco inesperado, te cuentan las raíces. Y no solo las raíces afrodescendientes, afroamericanas, te cuentan las raíces irlandesas por los vampiros, te cuentan cierta parte de eso, y es muy importante. Podemos ver parte de estas dos culturas, o sea, vemos parte de la cultura afrodescendiente y parte de la cultura irlandesa. Entonces, la verdad que me parece muy rica en muchísimas cosas. Pero bueno, como les decía, pasa que este chico empieza a tocar la guitarra y empieza a traer a las almas, a los entes del pasado y el presente, y con esto atrae al vampiro que está cerca, que está acechando a la gente, lo atrae con su sonido, con su música. Entonces llegan al bar y empieza a ver toda una matanza. Y empieza a ver toda una matanza y vemos cómo convierten a uno de los gemelos, al gemelo que tiene el gorrito rojo, que como les decía, tiene un significado. Vemos cómo convierten a este gemelo en vampiro y trata de convencer al otro y están todos tratando de convencer. Algunos se quedan vivos en el bar, dentro del bar, porque recordemos que tú no puedes, dentro de la leyenda, un vampiro no puede entrar a tu casa o no puede entrar al lugar en donde estén si el dueño no lo invita a pasar. Si el dueño no lo invita a pasar, no puede entrar. Entonces, los vampiros no podían entrar al bar, se quedaban afuera todo el tiempo. Entonces vemos como estos entes, estos vampiros, intentan convencer a los que están dentro del bar de, oye, sal, vas a ver que con nosotros seremos más fuertes, o sea, ustedes de por sí son esclavos, o sea, no han sido libres del todo, entonces vénganse con nosotros
y seremos más fuertes y los liberaremos, serán libres con nosotros, ¿sabes? Y empieza toda esta idea y se le meten en la cabeza de adopta nuestros valores, conviértete en nosotros para de esa manera salvarte, ¿sabes? Total, terminamos viendo cómo prácticamente todos los personajes mueren, menos uno de los gemelos, el que sí sobrevivió, el que no se convirtió en vampiro, y el primito, el primo que tocaba la guitarra. Y vemos cómo él tiene que tomar una decisión muy importante. Hay una escena, antes de que pasara todo lo de los vampiros, hay una escena en donde este mismo gemelo, el que sobrevive, le dice al primo, tú tienes que tomar la decisión, básicamente, si quieres seguir por este camino de la música que es muy peligroso y que es feo, o quieres ser como tu papá, porque el papá del primo es un padrecito, cualquiera, o sea, está en la iglesia y es un padrecito y le va bien y todo, y la comunidad lo quiere. Entonces, el primo le dice, o sea, el gemelo más bien le dice a su primo de que mejor tú quédate siendo como tu papá en vez de volverte como nosotros, déjanos lo feo, lo cruel y todo esto a nosotros, o sea, deja que nosotros nos vayamos como por el mal camino y tú quédate en tu, en tu seguridad, en tu zona de confort. Y entonces vemos como al final el primo tiene que tomar esta decisión de si seguir con la música, sabiendo lo que acaba de pasar y sabiendo lo que atrajo con la música y sabiendo el don que tiene para traer este tipo de cosas, o si tiene la otra opción de más bien quedarse y ser como su papá, dejar al diablo atrás, porque eso es lo que dice su papá, ¿no? Que atrajo al diablo. Entonces, dejar al diablo atrás. Y vemos cómo finalmente toma una decisión y pues toma la decisión de seguir adelante con sus sueños y seguir adelante con la música, sabiendo que eso pues le puede costar prácticamente la vida. Entonces, a pesar de saber esto, decide continuar con la música. Y ya, esa es toda la película. Eso es básicamente lo que pasa en la película. Digo, entre más cosas, más detalles, más especificaciones. Pero básicamente eso es lo que pasa. Y ahora vamos con lo que yo creo que significa. Para empezar, y como ya les dije, yo creo que tiene muchas como cosas visuales, muchos mensajes ocultos, vaya, muchos easter eggs que cuando la vas viendo cada vez más, vas descubriendo estos easter eggs. Entonces, está muy divertida de ver por eso, porque cada vez descubres más cosas. Ahora, claro que es interesante, pero no interesante solo por los vampiros. O sea, ay, no puedo abrirlo. Y yo, no hagan esto en sus casas. Es malo abrir las cosas con los dientes. Pero era mi única opción. Claro que es interesante porque nos cuenta la historia de los vampiros, pero no solo eso, también porque vemos cómo eran las raíces afroamericanas. Cómo era antes todo eso. Es de época esta película, entonces podemos ver cómo era antes la relación entre los blancos y los afroamericanos. Y podemos ver cómo todavía había muchas trabas para ellos. Digo, podemos ver en la actualidad cómo todavía hay muchas trabas para ellos. Algo muy interesante, que yo creo que ese es el punto central de esta película, que es muy importante también, es el tema de la colonización. Cómo llega de la nada un sector a colonizar a otro sector, a imponerle sus ideas, sus creencias, sus costumbres, y tienen que adaptarlo sí o sí, como en el caso de los vampiros con los que estaban dentro del bar, que ellos, los vampiros, los estaban convenciendo de, ven con nosotros, vas a ser más fuertes, vas a ser mejor, como esta clase de evolución, ¿no? Que te la venden como evolución, que es como siempre se ha colonizado, que te lo venden como evolución, que vas a ser mejor, pero en realidad no, en realidad es todo lo contrario, te quitan todo lo que te volvía tú, te quitan todo lo que te volvía a ti tú, ¿sabes? Entonces, esta película me gustó que yo siento que su mensaje principal es el tema de la colonización, que llega la cultura irlandesa con los afroamericanos a querer
pues culturizarlos como ellos, pero no, pues no es la forma correcta y lo vemos como evidentemente muy llevado a su extremo, termina por costarles la vida, termina por costarles todo lo que eran ellos y pasan a ser simplemente vampiros. Termina de costarles toda su esencia, todo esto, porque en vez ahora de estar tocando blues y así, que es algo en lo que se centra mucho la película se centra mucho en la música. Y el soundtrack de esta película es algo que debemos de aplaudirle, porque de verdad que es precioso, o sea, es increíble el soundtrack de esta película. Y en vez de pasan, cuando ya son vampiros, pasan de estar tocando blues y bailando y todo de sus raíces a estar cantando canciones de Irlanda y estar, pues sí, bailando bailes irlandeses con tradiciones irlandesas. Y tú dices, ¿en qué momento esta se volvió una película irlandesa? ¿Sabes? ¿En qué momento esta película se volvió que trata sobre Irlanda? O sea, según yo, trata sobre la cultura afroamericana, no sobre Irlanda. Pero ese es el punto, la colonización. Cómo te cambian todo tu chip y cómo eso puede afectar y cómo puedes, es por eso perder toda tu riqueza, todo lo que te hacía a ti ser tú, ¿sabes? Todo lo que como país te vuelve tú. Entonces es muy bonito ver ese mensaje, ver cómo ellos hablan sobre la colonización, porque al final son, creo que de las de los colectivos más afectados sobre este tema de la colonización, o sea, creo que es uno de los más afectados, pero también como por ejemplo meten a la cultura china, o sea, meten a la cultura asiática, por ejemplo, y vemos cómo está la cultura asiática, que la cultura asiática fue de mucha ayuda para la cultura afrodescendiente, fue de mucha ayuda cuando llegaron a los Estados Unidos, porque les daban comida, les daban productos frescos que no vendían en Estados Unidos y así podían ellos hacerse de su propio dinero. Entonces, es algo muy bonito de ver que metieran bastantes como, como guiños a su historia, ¿saben? Porque hay personajes que son asiáticos y vemos cómo a los asiáticos no les hacen el fuchi. Porque la vi con mi mamá y me dijo, los asiáticos pues evidentemente eran blancos, o sea, blancos de piel, de tez clara, pues. Y la vi con mi mamá y me dijo que ellos no se consideran blancos también. Y la realidad es que no. O sea, no se consideran blancos porque al decir blancos se refieren a las personas estadounidenses. Eso es a lo que se refieren con blancos. Y vemos como no existe esta rivalidad tampoco entre afrodescendientes y asiáticos, justamente por su historia, porque no hay una rivalidad entre ellos. Entonces es muy importante ver todos estos guiños, todas estas metáforas, todo esto visual, todo esto audiovisual también. Es muy importante verlo porque de verdad es muy rica esta película en todo eso. Ahora, que si bien no considero que sea la película perfecta porque tiene ciertas fallas, sí, claro, no, ninguna película es perfecta, pero sí creo que es una de las mejores de este año. O sea, creo que sí se merece todas esas nominaciones que tiene, porque la verdad es que me parece muy rica, muy rica, en todos los aspectos. Y la verdad, también, o sea, el actor Michael B. Jordan se le tiene que aplaudir su trabajo porque hizo gemelos. O sea, ya de por sí hacer gemelos, hacer dos papeles en una misma película, debe ser un trabajo. Yo estoy estudiando para teatro y no me imagino haciendo dos papeles. O sea, siento que se me haría muy complicado, ¿saben? O sea, sí podría hacerlo, pero se me haría complicado porque sé todo el trabajo que conlleva. Entonces yo sé que seguramente a este actor también se le hizo chance no complicado, pero sí un desafío, porque al final es eso, es un desafío. Y me gustó mucho ver eso. O sea, a Michael B. Jordan yo lo había visto en Pantera Negra y todo esto en Creed y todo esto. Y sí habían sido papeles como que demostraran que tenía el talento, pero todavía le faltaba algo más. Algo que lo empujara por completo, algo que dijeras, este mero es tu papel. Creo que esta fue su película, definitivamente. O sea, Sinners fue ese papel que necesitaba para tener ese empujón. Definitivamente Sinners fue ese papel. Entonces, pues sí, me gustó mucho su interpretación en esta película. Pero bueno, realmente creo que esos son todos los puntos que tenía que abordar. Les digo, son puntos muy clave porque creo que esta película tiene muy marcado lo que quería hacer. O sea, sí siento que está muy bien hecha, está muy bien planeada. O sea, realmente siento que esa es la cosa, lo tenían muy bien planeado.
La historia que querían contar, la, la supieron contar. No se ve hecha con las patas, no se ve hecha al aventón, se ve hecha con mucho amor, se ve hecha con mucho tiempo, con mucha dedicación. Y eso es lo que me gusta. Me gusta que se hayan arriesgado porque meter cosas como el clasismo, como el racismo, como la división y meterla con vampiros, combinarla con vampiros, es arriesgado. O sea, si es un tema que tú dices, ¿cómo vas a meter temas sociales con un tema como los vampiros? O sea, suena ridículo, pero lo supo hacer. Lo supo hacer. O sea, no voy a decir que no supo hacerlo porque sí supo hacerlo en la película. Entonces, por eso me parece una genialidad. O sea, me parece una genialidad porque de verdad que no cualquiera sabe meter esos dos temas juntos. Creo que es difícil, es muy difícil. Y la película lo supo hacer, entonces se lo aplaudo. Se lo aplaudo al director, se lo aplaudo al actor. ¿Y por qué no hablar también del villano? Tienen un gran villano. Si no han visto la película, vayan a verla. Es un gran villano. O sea, de verdad también tienen un villano muy bien estructurado, muy bien hecho. Esperen. Creo que ya. Tienen un villano muy bien hecho. Muy bien estructurado, muy bien hecho, muy bien todo. O sea, tienen un villano 10 de 10. Muy carismático, muy carismático. El actor es carismático, carismático, carismático. Me encantó verlo. Sé que salen Skins. Nunca he visto la serie de Skins. La quiero ver. Pero a pesar de nunca haber visto Skins, les puedo decir que el actor es un gran actor. Es un gran actor, es muy carismático, me gustó mucho su papel. Y, y Dios, ojalá verlo en más proyectos, porque de verdad que actúa muy bien. Me gustó mucho. Pero bueno, creo que esa es toda mi opinión sobre Sinners. No tengo más que decir. Déjenme peino, porque traigo estas greñas paradas. El flequillo todo parado, imagínense. No, 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 no. Pero sí, creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre Sinners. Esa fue mi opinión. Y pues ya, les agradezco mucho por haber visto este video. Recuerden suscribirse si les gustan todos estos videos como más hablados y así. Si les gusta, suscríbanse. Me ayudan mucho suscribiéndose y dándole like. Sobre todo, por favor, denle like si les gustó el video. Y si no, también dale like. Apóyame, apóyame y dale like. Pero bueno, les quiero mucho. Gracias por verlo. Bye.